Entonces, el recién nacido se va a adaptar dependiendo de cada uno. Acá cada uno nos adaptamos de forma distinta. Igual pasa con el recién nacido. No esperemos que todos los recién nacidos tengan frecuencia respiratoria menos de 60 a la hora. Cada uno se va a adaptar de forma distinta. Idealmente, todos nacen llorando, ¿no? Nunca vemos un bebito o un recién nacido como esta imagen que ha sido usada con inteligencia artificial. Muy difícil ver así un bebito, ¿no? Generalmente nace un bebito así. Y si no te preparaste, va a nacer así, molesto, ¿no? Porque no te preparaste con sus mantitas precalentadas. Entonces, cada recién nacido tiene un tipo de adaptación distinto. Entonces, el temario de la clase es hacer la recepción del recién nacido, la aspiración de secreciones en el caso de que es necesario, la ligadura del cordón, la identificación del recién nacido, la somatometría y las escalas de valoración del recién nacido. ¿Cuál es mi objetivo? Es que ustedes sepan los conceptos básicos, que sepan identificar cuándo estoy frente a un recién nacido saludable y cuándo estoy frente a un recién nacido no saludable. Aquí viene una palabra clave que es saludable o vigoroso, ¿ya? Determinar los tiempos de atención también en el recién nacido. ¿Por qué es importante conocer el tema? La atención inmediata neonatal puede ocurrir en puestos de salud, centro de salud o en hospitales. Y la atención está conformada por el médico neonatólogo, por el médico pediatra, por el médico cirujano o por el personal de enfermería que sea especialista en atención neonatal o con competencias para la atención del recién nacido. En casos de emergencia y en ausencia de los profesionales antes mencionados, el recién nacido puede ser atendido por un obstetra o por un personal de salud capacitado. ¿Qué pasa si ustedes están en su centro de salud y hay una gestante? ¿Quién va a hacer la atención inmediata? ¿Quién? ¿Qué le van a decir a la obstetra? ¿Atiende el parto? ¿Tú también haz la atención inmediata? No, lo van a hacer ustedes. Ustedes van a hacer la atención inmediata. ¿Alguien abrió bien? ¿A quién abrió? Su salón de ustedes es muy raro. De verdad. Ustedes se mueven. La atención es generalmente por la enfermera y si no está, ustedes, ¿ya? Ustedes tienen que hacer la atención. Entonces, en los puestos de salud, por eso es que no se da a luz, porque a veces solamente están ustedes, se fueron días libres el enfermero, la obstetra y se quedaron ustedes solos. Es difícil que ustedes puedan hacer la atención del parto y la atención inmediata al mismo tiempo, ¿no? Como por ejemplo, si hay puestos de salud que incluso hasta solo trabaja un técnico y el técnico hace la atención del parto y la atención del recién nacido porque ha tenido el conocimiento necesario, ¿ya? Pero en términos generales la atención debe ser realizada por el enfermero o el médico capacitado, ¿ya? Para la atención inmediata del recién nacido. Ahora, de 100 bebitos, 85 bebitos te van a salir llorando. Es decir, van a llorar, van a respirar normal. O sea, de 100, 85 te respiran espontáneamente. 10 van a requerir un tipo de estimulación. ¿Qué tipo de estimulación? Estimulación táctil o secado, ¿ya? El secado, estimulación táctil, en este 10% los recién nacidos ya están llorando. Un 5% o 5 de 100 van a requerir ventilación a presión positiva. ¿Cuál es la ventilación a presión positiva? El oxígeno que se brinda por la bolsa autoinflable. Un 2% va a requerir intubación, es decir, laringoscopio, coloco el tubo endotraqueal. Un 0.1% va a requerir compresiones torácicas o el llamado masaje cardíaco y un 0.05% va a requerir todo el RCP avanzado, la intubación, las compresiones torácicas y el uso de la adrenalina. Y ustedes me dirán, ¿y
para ese 0.05%, ¿voy a aprender a hacer el RCP neonatal? Sí, tenemos que aprender a hacer el RCP neonatal porque puede pasar de que sea un familiar tuyo, un hijo tuyo o alguien que tú conozcas y porque nosotros estudiamos para eso. Entonces, por eso, si bien la estadística no es alta, sí tenemos que estar preparados por si acaso nos vayan a hacer un bebé que necesite un RCP. La atención inmediata, ¿en qué consta? Es procedimientos cuyo objetivo se centra en que el recién nacido se realice una adecuada transición de la vida fetal, que es intraútero, a la vida extrauterina o llamada ya neonato. Brinda al recién nacido las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina. Hay que identificar y resolver las situaciones de emergencia que ponen en peligro al recién nacido. La atención del recién nacido, acuérdense que va a iniciar el futuro de este paciente o de esta persona. O bien tengo un recién nacido que va a irse a casa de alta, o bien voy a tener un recién nacido que va a ser enviado a la UCI, que va a requerir la atención de medicamentos, va a requerir la atención de un ventilador mecánico. Entonces, dependiendo de mi atención inmediata, se va a llevar el futuro del paciente o el neonato que tengo enfrente. Los objetivos básicos en la atención inmediata es conseguir una adecuada adaptación cardiorrespiratoria normal, una adecuada termorregulación, el llamado parto humanizado. Aquí hablábamos de parto humanizado, ¿no? De la palabra que hemos llegado a necesitar usar, que es la palabra humanizado. Todo debería de ser humanizado en nuestro trabajo, pero como ha habido tantas quejas, tantos problemas, usamos el término de parto humanizado, en el cual la pareja o la persona que decida, la mamá, tiene que acompañarlo y se inicia lo que es la lactancia materna desde el contacto precoz. Buscar patologías o malformaciones, realizar la antropometría y la identificación del recién nacido y realizar la profilaxis, ya sea con la vitamina K para evitar la oftalmia gonocócica o la profilaxis en el cordón umbilical. Entre los procedimientos generales antes del nacimiento, yo tengo que saber hacer una buena historia clínica. Ese es motivo de la clase anterior. Yo tenía que buscar qué factores de riesgo pueden conllevar a problemas de recién nacidos. Y eso va a depender de quién, de la buena historia clínica, que identifica estos factores de riesgo, amplía la anamnesis con la madre o el familiar directo. ¿Para qué? Para que yo me prepare con los recursos y equipos para la recepción del recién nacido. ¿Qué pasa en los hospitales? La persona que está programada en una sala de atención de partos, cesáreas, generalmente cuando llega uno se tiene que presentar y ver tu equipo con el que vas a trabajar. Generalmente hay una licenciada para sala de partos, hay una licenciada para cesáreas, ¿no? Entonces tú tienes que conocer el equipo con el que estás trabajando y las deficiencias del mismo, así como verificar todos los equipos con los que vas a trabajar, que tengas tu cuna radiante que funcione, tu máquina de aspiración y tener todos los insumos necesarios en base de la atención inmediata. Además, tengo que prevenir la pérdida de calor. La sala de atención neonatal, por eso le he puesto en rojo, tiene que tener una temperatura de 24 a 26 grados según normativa de MINSA. Primer punto a memorizar. ¿Cuánto debe ser la temperatura que debo mantener en el ambiente? 24 a 26. No digan 36. ¿Ya? Cuando llegan al internado se les pregunta, tiene que mantener temperatura 36. Ojo, 36, 37 es la temperatura corporal. Estamos hablando de la atención en el ambiente. El ambiente neonatal tiene que tener una temperatura de 24 a 26. Así yo esté en la selva, en Iquitos, muriéndome de calor, tengo que mantener el ambiente de 24 a 26 grados. Las 24 horas del día y las diferentes estaciones del año.
La atención inmediata neonatal deberá verificar la presencia de respiración o llanto, el tono muscular y la edad gestacional. ¿Cómo evidencio la respiración? El recién nacido nace con los movimientos tóraco-abdominales. Yo veo que está en movimientos tóraco-abdominales y generalmente empieza el llanto. Eso significa que está respirando. Luego, evalúo el tono muscular. El tono muscular es la fuerza que se encuentra en el músculo. Si el paciente está suelto, es decir, flácido, significa que es hipotónico, que tiene disminución de la fuerza. Pero si nace en cuadriflexión, con los miembros inferiores y superiores en defensa, eso se llama cuadriflexión. Significa de que está normal el tono muscular. Además, tengo que buscar signos de que no sea prematuro o que no tenga ninguna malformación congénita. Si yo evidencio que tiene alguno de estos problemas, el pinzamiento va a ser inmediato, ¿ya? Pero si el paciente tiene buen tono muscular, buen esfuerzo respiratorio y es a término, sigue el algoritmo. ¿Y cuál es el algoritmo que sigue? El contacto precoz. Entonces, nuevo concepto que tengo que memorizar. El recién nacido saludable o vigoroso es el recién nacido a término con buen tono muscular y que respira o llora. Ese es el concepto de recién nacido vigoroso, ¿ya? Que tengo que aprender. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un prematuro tardío? ¿Sigo o no sigo la secuencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el tardío? El de las 34 hasta las 36, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos recién nacidos? ¿Qué pasa si ustedes están y nació con buen tono, respira o llora, pero es un recién nacido prematuro de 36 semanas? ¿Continúo o no continúo mi algoritmo de atención inmediata? ¿O pinzo inmediatamente el cordón? Continúo. ¿Ya? El prematuro tardío, si no tiene ninguna malformación ni ningún problema, es la excepción a la regla de lo que me dice el aterno. ¿Ya? Solamente en esos casos yo continúo. Ahora, ¿qué pasa si este prematuro empieza a tener estrés? Inmediatamente corto. ¿Ya? Corto, hago el pinzamiento precoz y paso ese bebito a la cuna radial. Entonces, recapitulando y volviendo a repetir, me nace un recién nacido a término, me nace un recién nacido con buen tono muscular, es decir, en cuadriflexión y que respira o llora. ¿Qué hago? Continúo. Lo coloco encima de la mamita, hago todo el protocolo de atención inmediata. Pero si me nace con alteración de alguno de los tres, corto el cordón y me llevo a mi bebito a la cuna radiante para ver si este bebito va a necesitar RCP neonatal. Solamente en el caso de que no cumpla el tema de prematuro tardío, solo en ese caso mantengo igual como si fuera vigoroso, ¿ya? El parto humanizado significa ser humanos con la gestante, ¿no? Respetar a la gestante, darle el tiempo necesario que va a usar para dar a luz, y puede ser en posición vertical o en posición de litotomía. La posición de litotomía es la posición preferida en los hospitales, ¿no? En la cual se da a luz de forma frecuente. ¿Y cuáles son los factores que van a dificultar que se dé un buen trabajo de parto? Uno de ellos, la temperatura. Estás en la selva y estás con mucho calor y prendiste tu aire acondicionado. ¿Bajaste de cuánto de temperatura? Menos de 24. Entonces está mal porque debería estar en 24 o 26, ¿no? O pusiste tu temperatura en 30, te equivocaste, ¿no? Entonces tiene que mantener en 24 a 26.
Desconfianza, estás en tu primer día de SERUM, no sabes atender el recién nacido, no tomaste atención a tu clase, no fuiste a tu simulación y simplemente hubo fallas. ¿Por qué? Por desconocimiento. Falta de privacidad es muy difícil de manejar. Generalmente en una atención de parto, ¿cuántas personas hay? Está la interna de obstetricia, está la obstetra, está el interno de medicina que está rotando en ginecología, está el R1 de ginecología que está rotando, el R3 que está verificando, está el asistente de ginecología. Y desde nuestra parte está la técnica de enfermería de pediatría, está la enfermera de pediatría, la interna de enfermería, el interno de medicina, el residente y el asistente. Más de 10 personas en una sala para ver un parto. Y eso va a generar problemas con la falta de privacidad e incluso hay un problema hormonal que se va a generar en la gestante porque no le va a generar las medidas adecuadas para dar a luz. El miedo o falla de la obstetra en el momento de la atención del parto, la falla de equipos, ¿no? Llegaste tarde, no verificaste que tus equipos estén adecuados y hubo un instrumento que no sea adecuado. El primer día del internado, el 1 de enero de todos los años anteriores, era un problema, ¿no? Todos los internos nuevos a veces hacían mal las historias clínicas, ¿no? Te pasaban mal los datos y es el día que por estudios se decía que había más problemas en los hospitales. ¿Y qué riesgos de factores materno-fetales estamos hablando? Que ya hemos ido hablando en la clase anterior. Enfermedad hipertensiva del embarazo o preeclampsia puede ocasionar en el recién nacido prematuridad, puede ocasionar alteraciones en el peso, puede ocasionar RCIU, puede ocasionar problemas a nivel de las plaquetas. Hemorragia del segundo trimestre puede ocasionar problemas en el nacimiento como sufrimiento fetal. Trastornos metabólicos como diabetes mellitus en la gestante puede ocasionar hipoglicemia en el recién nacido. Ingesta de sustancias tóxicas como alcohol, drogas o tabaco puede ocasionar malformaciones en el recién nacido. Ruptura prematura de membrana de más de 18 horas que podía ocasionar asociado a coriomionitis, sepsis neonatal. Este es RPM prolongado. Embarazo doble triple puede ocasionar prematuridad o bajo peso al nacimiento. Trabajo de parto prolongado puede ocasionar trauma obstétrico del recién nacido o sufrimiento fetal. El parto prematuro, ¿qué podía ocasionar? Enfermedad de membrana hialina, trastorno metabólico. Las cesáreas, ¿qué podía ocasionar? Taquimia transitoria del recién nacido. Prolapso del cordón puede ocasionar sufrimiento fetal en el recién nacido que se asocia a asfixia perinatal. COVID-19, en esas épocas de COVID se separaba la mamá del recién nacido porque se sospechaba de que había un contagio directo. Pero tenemos que hablar de un parto sin complicaciones, ¿no? Que es el ideal. Para eso se hace la psicoprofilaxis desde las gestantes y se les enseña a las mamás cómo es el momento del parto, cómo es que tienen que empujar, cómo es las salas de atención, ¿no? Se les hace ir antes, para eso es la profilaxis, para que se les explique todo el momento del parto. Y eso está manejado por las obstetras generalmente, que les enseñan cómo respirar, cómo empujar, cómo va a ser el momento del parto, cómo se va a dar inicio de la lactancia materna. Y se tiene que tener la lista de chequeos. Entonces llegas a tu turno y ves que todo el material y los equipos estén funcionando. Cada sala de partos tiene que tener un punto para la realización y estabilización y la reanimación en el caso de neonato salga crítico. Tengo mi cuna radiante que tengo que ponerlo en temperatura de 24 a 26 grados. Aquí generalmente tengo que tener también mis mantas precalentadas. Tengo que tener el estetoscopio, la pera de Slee estéril, que es para aspiración, que ya no se usa. Lo que se usa es más que todo las sondas de aspiración, el clavo umbilical, la cinta métrica para la somatometría, la ropa quirúrgica, la balanza para pesar, los identificadores, en este caso rosado para niños, niñas y celeste para niños.
los catéteres, las jeringas, el sistema de ventilación, es decir, mi bolsa autoinflable, los tubos endotraqueales que tenemos para, dependiendo de la edad gestacional, el laringoscopio con las palas, las compresas de gasa, los medicamentos, ¿no? Entre otros insumos que son necesarios. Dentro de, si los verifico como en cada parte, para mantener el calor tengo que tener asociado a temperatura 26 grados, incubadora precalentada, las toallas precalentadas. En el caso de que yo tenga un prematuro menor de 32 semanas, tengo que ponerlo en una bolsita de polietileno, ¿ya? Estas bolsitas lo que van a hacer es conservar el calor. Para despejar la vía aérea, en el caso de que nazcan meconial y estén con distrés, necesito mi sonda de aspiración número 8 generalmente, o la pera de goma que se usaba antiguamente y mi máquina de aspiración. Para evaluar la frecuencia cardíaca tengo mi estetoscopio y mi monitor de EKG y electrodos. Para la ventilación tengo el dispositivo, las máscaras, el flujómetro, las ondas. La oxigenación tengo que tener el equipo para administrar el oxígeno, la oximetría y la saturación objetiva. En la intubación tengo que tener el laringoscopio con las hojas 0, 0, 0 y 1. Mientras más prematuro, 0, 0. El tubo endotraqueal con sus números 3, 3.5, 4, 4.5. Mientras más prematuro, uso menos el tubo endotraqueal. La máscara laringe, la tabla de profundidad, la cinta adhesiva. Y los medicamentos. La adrenalina, la solución salina, la dextrosa, la vitamina K, es la bifitomenadiona. También tengo que tener las gotitas oftálmicas, ¿no? Las jeringas. Y cuando ya me preparé y vi que todo mi material está prácticamente útil, tengo que, ya sé mi historia clínica, ya sé mis conceptos, me tengo que lavar las manos. Y para eso tengo que saber antes, ¿no?, cómo es el lavado de manos. Ustedes ya saben, ¿cierto? Porque han visto en sus cursos de primeros auxilios, creo que me dijeron que llevaban, ¿no? Principios del auxilio. Principios del auxilio, que les han enseñado cómo es el lavado de manos. ¿Cuánto tiempo tiene que ser como mínimo? 40. 60 segundos idealmente, ¿ya? Y tengo que tener las medidas adecuadas de lavado de manos porque voy a hacer la atención inmediata del recién nacido. Entonces, yo ya me preparé, ya me lavé las manos. Yo tengo que hacer 4 preguntas a la obstetra. Aquí muchos de ustedes se confunden cuando yo los tengo de internos y les digo, ¿qué preguntas tienen que hacer a la obstetra? Ah, ya, ¿cómo empiezas? ¿No? ¿Qué es lo que tienes que saber? Ah, ya, si es a término, si respira o llora y si tiene buen tono muscular. No, ese ya es el inicio del algoritmo cuando ya nace. Antes, yo tengo que hacer 4 preguntas. Antes de que nazca. ¿Cuál es la edad gestacional? Aquí me tengo que preparar. ¿Es prematuro? No es prematuro. ¿El líquido es claro o es verde? Es meconial. El meconial puede ser fluido o puede ser espeso. Si es espeso, ¿qué creen que puede ocasionar? Salame, ¿ya? ¿Hay algún factor de riesgo adicional? De repente me dice, tiene preeclampsia, tiene RPM, ¿no? Estos son los factores asociados. ¿Y cuál es la conducta a seguir que van a tener con el cordón umbilical? Ella me puede decir, no, es una gestante de riesgo, tengo que cortar tronco. O voy a esperar el minuto, ¿ya? Estas son las preguntas que yo tengo que hacer a la obstetra en una gestante en sala de partos o en sala de operaciones. Ya me preparé, ya hice mis preguntas. Nace mi recién nacido. Ahí tengo que hacerme las preguntas. ¿Respira o llora? ¿Es a término? Y tiene buen tono muscular. El concepto de saludable o vigoroso, ¿ya? Recién nacido, saludable o vigoroso, les voy a preguntar. ¿Respira o llora? A término y buen tono muscular.
En el nacimiento, a medida que el bebé es forzado hacia el nacimiento a través del canal vaginal, le va sucediendo cambios dramáticos. Todos los cambios ocurren en un instante. El pinzamiento de cordón se deberá esperar como mínimo 1 minuto, ¿ya? El pinzamiento tardío es el que dura entre 2 a 3 minutos y el precoz el que llega hasta el minuto de vida. Generalmente se hace el del minuto de vida. El bebé saludable, el que está a término, cuadriflexión, buen tono, se puede esperar al pinzamiento y se queda en el pecho. Y ahí empezamos a calentar al bebito con las mantas precalentadas o se le pone el gorrito. El pinzamiento tardío tiene una importancia de la gravedad y posición del recién nacido en la velocidad de transfusión. Metaanálisis de 15 estudios aleatorizados evaluados entre los 2 y los 6 meses se comparó que el pinzamiento precoz, que es de 60 segundos, frente al tardío, se observa un mayor hematocrito y mayor concentración de ferritina y depósitos de hierro, así como la consecuente reducción de los riesgos de anemia en el grupo de pinzamiento tardío. ¿En quiénes hago corto inmediatamente? ¿En quiénes creen? Están depresivos, sin depresión. Muy bien, los que tienen un tipo de depresión, que nacen mal, tengo que cortar, no voy a esperar al minuto. Yo veo, nació mal, no vigoroso, tengo que cortar. ¿Cuál más? Hipotónico. Ese es el que nace no vigoroso. El que nació mal, con depresión. Prematuro. Alguna malformación. Ese es el no vigoroso, ¿no? El que nació con alguna malformación, no está vigoroso. El prematuro tampoco no es vigoroso. No hay antecedente de riesgo de la mamá. Cuando hay antecedente de riesgo de la mamá, el gineco te dice, está sangrando mucho, voy a cortar. Y corta, ¿ya? Sin esperar tu opinión. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo de vida la gestante. Hay algunos casos que también en VIH, en casos de que haya isoinmunización, ¿no? Se puede hacer el corte precoz. Ahora, el tardío, ¿qué te puede ocasionar? Hay estudios que han relacionado a lo que es la presencia de policitemia, ¿ya? La policitemia es el diagnóstico, la definición de hematocrito mayor de 65%. Ese es policitemia. Ahora, tengo que prevenir la pérdida de calor. ¿Con qué inicio? Con la temperatura óptima del ambiente. La normativa MINSA me dice que tiene que estar en temperatura 26. Va de 24 a 26 grados, uso mis campos precalentados, mantengo mis ventanas cerradas y así evito las pérdidas de calor por contacto y evaporación. Eso lo vamos a ver en termorregulación. Entonces, me nació mi recién nacido vigoroso, procedo a colocar piel con el recién nacido y prevengo las pérdidas de calor secando. ¿Ya? Acá vemos una gestante, acá vemos al recién nacido encima, esta es la cuna radiante. Mi recién nacido ha nacido vigoroso, no hay riesgo con la gestante. Y ya empiezo a valorar mi Apgar, ¿ya? Aquí ya empiezo a valorar mi Apgar, porque mi Apgar se va a realizar al minuto del nacido y a los 5 minutos. El minuto y los 5 minutos. ¿Qué puntuaciones tiene? Tiene 0, 1 y 2. ¿Qué parámetros tiene? Empezamos generalmente con el pulso o la frecuencia cardíaca. Si no tiene pulso es 0 puntos. Si tiene menos de 100 es 1 punto. Y si tiene más de 100 es 2 puntos. Puedo ver el color de la piel. Si está todo azul es 0 puntos, extremidades azules o acrocianosis 1 punto y todo rosado 2 puntos. Este es el parámetro que me da el Apgar 9, porque no vemos un recién nacido que nazca con Apgar 10-10, ¿no? No vemos, porque generalmente tiene extremidades azules. Las gesticulaciones, o llamada también irritabilidad refleja, es el recién nacido. No responde, no llora ni un gesto, 0 puntos.
Muecas y llantos débil o tengo que usar una sonda orogástrica, 1 punto. Llanto, estornudo, tos, nació llorando, 2 puntos. Tono muscular, el recién nacido en cuadriflexión, 2 puntos. Cierto tono muscular inflexiona en cierta forma en las extremidades, 1 punto. Músculo flácido y flojo, 0 puntos. Esfuerzo respiratorio. Ojo, aquí siempre se equivocan. Piensan que es la frecuencia respiratoria. No, es el esfuerzo. No respira, 0 puntos. Respira lento, ¿no? Irregular, es 1 punto. Respira fuerte, llora, ese es 2 puntos. Entonces yo tengo que aprenderme, esta es una memotecnia, pero tengo que aprenderme todos los parámetros. El Apgar generalmente se va a valorar en el pecho de la mamá, porque ha salido el bebito, nació vigoroso y está encima de la mamá en el contacto precoz. El Apgar, ¿qué va a medir? La adaptación al medio extrauterino, ¿no? El Apgar se va a evaluar al minuto y a los 5 minutos. En el caso esté bajo el Apgar en los 5 minutos, se va a trasladar también a los 10 minutos. Esto de aquí es también lo que es la puntuación del Apgar, que va a ver la coloración, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja, el tono muscular y la respiración. El contacto piel a piel es la hora siguiente del parto y es un periodo crítico porque se va a iniciar el vínculo madre e hijo. Ojo, cuando hacemos simulación, a veces ustedes ponen la manta aquí al medio. No, tiene que ser piel con piel, por eso su nombre se dice contacto piel a piel. Echado el bebito encima de la mamá, secándolo, se le coloca el gorrito y se empieza la estimulación, el secado. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? De 45 a 60 minutos. Se puede extender hasta 120 minutos. El contacto piel a piel debería de ser al menos 45 a 60 minutos, se puede prolongar 120 minutos. La posibilidad de que la lactancia materna sea de forma espontánea es 8 veces más si el tiempo de contacto es mayor a 50 minutos. No existe un riesgo demostrado de efectos indeseables, por eso es que se promueve bastante el contacto piel a piel. La aspiración de secreciones. Solamente voy a hacer la aspiración de secreciones en el caso que el recién nacido empiece con líquido por la nariz y por la boca y le esté generando algún tipo de dificultad. Es un procedimiento que no debe ser realizado de forma rutinaria, solamente en caso de resecreciones. Se usaba esta perilla de Lee, actualmente se puede usar lo que son las sondas de aspiración. Creo que toca. Actualmente no se usa de rutina, ¿ya? Si deseamos aspirar, es con un instrumento que se llama aspirador de secreciones. Antiguamente nos decían los manuales de RCP que si nacía un bebito con líquido meconial, inmediatamente usaba mi laringoscopio, intubaba y aspiraba secreciones. En la actualidad ya no se hace eso, ¿ya? No es necesario intubar, simplemente aspiro. ¿Con qué? Con la sonda. Ahora, la sonda se va a pasar primero en la boca y luego en la nariz. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que primero va a la boca y no primero voy por la nariz? ¿O no importa? Porque estimula el reflejo vasovagal y puede hacer que el bebito esté con el estímulo frecuente del boom, ¿ya? Porque estimula el reflejo vasovagal. Primero va a la boca y luego va a la nariz. Esa sí ha sido pregunta, ¿ya? Esa y la aspiración de secreciones sí han sido preguntas en exámenes de NAM. La ligadura y sección del cordón. Verificar la presencia de los vasos normales en el cordón umbilical y colocar una gota de alcohol etílico de 70% y luego se cubre con una gasa estéril.
tengo yo que verificar que tenga 2 arterias y una vena. Ojo, son 2 arterias y una vena. También fue pregunta en alguna ocasión, siempre te hacen confundir 2 venas y una arteria. No, es 2 arterias, una vena y lo que lo rodea se llama la gelatina de Ward. ¿Qué previenes con la colocación del alcohol de 70? Sepsis neonatal, tétanos neonatal. El secado del recién nacido y cuidado de la termorregulación lo vemos en la clase que sigue a esta, que es el tema de termorregulación. La identificación del recién nacido se coloca en el brazalete los datos de la mamá, la fecha y hora de nacimiento y el sexo del recién nacido. Se coloca en la muñeca izquierda porque en la muñeca derecha suele ser reservada en el caso que tenga algún distrés y ahí se coloca el oxímetro. Se hace la pelmatoscopía, que es la colocación de la planta del pie en su cartón, tanto de obstetricia como de neonatología. Y se realiza la somatometría. ¿Qué necesito para esto? Mi balanza y mi centímetro. El peso, ya hemos visto los valores normales y las alteraciones normales. Siempre tengo que ver que mi balanza tenga en 0. Tengo que tener la balanza calibrada. La talla generalmente se mide con el pie izquierdo, ya que se ha observado que el potencial de crecimiento está determinado genéticamente, llevado mejor por en mi cuerpo del lado izquierdo. El perímetro cefálico se usa la parte más externa que se llama occipucio y la parte bregmática y se hace la medición del perímetro cefálico que tiene un valor de 35 más menos 2. El perímetro torácico que se hace encima de las mamilas que tiene generalmente la medida de 32 a 33 y el perímetro abdominal encima del abdomen que se da entre 31 a 33 centímetros. El pase de la sonda orogástrica es para descartar, en el caso de la parte de la nariz y de la boca, atresia esofágica y en la parte del ano para descartar ano imperforado. ¿Ya? Esto también es parte de la atención inmediata. Y empezamos con las profilaxis. La primera profilaxis que se puede realizar es la administración de la vitamina K. La vitamina K va al hígado y sintetiza los factores de coagulación. La enfermedad hemorrágica de recién nacidos se puede producir en las primeras semanas y existen 3 presentaciones, la precoz, la clásica y la tardía. La precoz, la que se da en las primeras 24 horas. La clásica, la que se da en la primera semana, entre el primer y tercer día, y esta es la conocida como enfermedad hemorrágica de recién nacido. Y la tardía, que se presenta en recién nacidos mayores de 2 semanas, y que incluso puede ocasionar hemorragia intracerebral. ¿Qué se usa? La vitamina K, o llamada también fitomenadiona, y se coloca por vía intramuscular. ¿En dónde? En el tercio medio de la cara anterolateral del muslo, a dosis única. 1 miligramo en atérmino o más de 2 kilos, y en prematuros o menos de 2 kilos, 0.5. En prematuros menores de 1 kilo se puede colocar 0.3 miligramos. ¿Cuántas horas tengo que esperar hasta para poder colocar? Máximo se puede colocar hasta 6 horas, ¿ya? De recién nacido. Idealmente, ni bien nace se coloca su vitamina K, pero si no lo hice, hasta 6 horas puedo esperar. La profilaxis ocular es para evitar la oftalmia gonocócica. Las gotitas oftálmicas se usan, puede ser la eritromicina, la tetraciclina, la gentamicina. Se limpia el ojito en caso de que haya vermis o alguna secreción y se coloca una gota en cada saco conjuntival. ¿En quiénes? En los recién nacidos por parto autóxico, ¿ya? En lo que es el área de salud están colocando a veces en lo que son cesáreas también. Pero esta es una guía netamente publicada del Ministerio de Salud, del MINSA. Aquí solamente colocamos en nacidos por parto autóxico. Y también saco exámenes de sangre. ¿Qué exámenes de sangre saco de rutina? Todos, grupo y factor, ¿ya? A todos. En el caso de que tenga factor de riesgo, voy a sacar exámenes de sangre, pero a las 12 horas de nacido. ¿Qué pasa si me nació deprimido, con un Apgar bajo?
ahí sí saco el haga de cordón, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver en la clase de asfixia perinatal. Y culmino con mis diagnósticos. El diagnóstico según edad gestacional. Pretérmino, menor de 37 semanas, prematuro leve de 35 a 36, moderado 32 a 34, extremo menos de 32. Posttérmino mayor de 42. ¿Y cómo hallo mi edad gestacional? Con mi Capurro. El Capurro tiene 5 parámetros. La formación de la oreja. Mientras más incurvada sea, mayor edad gestacional. El tamaño de la glándula mamaria. Mientras más palpable y grande sea, mayor puntuación. La formación del pezón. Mientras más extenso sea, mayor puntuación. La textura de la piel, mientras más gruesa y agrietada, mayor puntaje. Y los pliegues plantarales. Si no hay pliegues, 0 puntos. Marcas mal definidas en la mitad anterior, 5 puntos. Marcas bien definidas en la mitad anterior y surcos en la tercia anterior, 10 puntos. Surco en la mitad anterior, 15 puntos y surco en más de la mitad, 20 puntos. Aquí yo saco, ¿ya?, mi puntuación. Sumo 204 y lo divido entre 7. Y eso me da la edad gestacional. Aquí es otra imagen de la edad gestacional que tiene un error de más o menos 9 días. El diagnóstico por el peso ya les quedó claro. Más de 4 kilos macrosómico, 1500 a 2500 bajo peso, de 1000 a 1500 muy bajo peso y menos de 1000 extremadamente bajo peso. Pero el diagnóstico del peso no queda ahí, también se halla bajo percentiles. Aquí yo tengo adecuado para la edad gestacional, aquel que es la edad gestacional y el peso de nacimiento se encuentran en el percentil 10 y 90. Menos del percentil 10, pequeño para la edad gestacional. Más del percentil 90, grande para la edad gestacional. Ejemplo. Esta es la tabla de salud, tanto masculino como femenino. Y te voy a pasar. ¿Cómo valoro? Ejemplo, tengo una recién nacida de 36 semanas con 2 kilos. Es menos de 240, ¿cierto? Que está en el percentil 10. Entonces, ¿qué es? Pequeña para la edad gestacional, ¿ya? Pequeño para la edad gestacional. Otro ejemplo. Tengo una recién nacida con 2 kilos 550. ¿Qué es? De 39 semanas. Pequeño para la edad gestacional, ¿ya? Tengo una recién nacida de 39 semanas con 3 kilos. Adecuada para la edad gestacional. Tengo una recién nacida de 39 semanas con 3 kilos 800. Grande para la edad gestacional. Nuevamente, este es mi percentil 10, mi percentil 50 y mi percentil 90. Si el peso es menos de este percentil, es pequeño para la edad gestacional. Si se encuentra entre este y este, es adecuado. Si es pasado este percentil, es grande para la edad gestacional. ¿Alguien no entendió? Ah, ¿no entendí? Sí. Ya. Nuevamente, tengo un recién nacido de 40 semanas que pesa 2 kilos 600. Valoro 40 semanas y pesa 2 kilos 600. 2,600, ¿dónde lo ubico? Menos de 2 kilos 780. Entonces, si es menos de 2,780, es menos del percentil 10. ¿Eso cómo se llama? Pequeño para la edad gestacional. Tengo una recién nacida que pesa 3 kilos. Se encuentra entre esta y esta. ¿Qué es? Adecuada para la edad gestacional. Tengo una recién nacida de 40 semanas que pesa 3 kilos 400. ¿Dónde se ubica? De aquí a acá. ¿Qué es? Adecuada. Ajá.
adecuada para la edad gestacional. Tengo una recién nacida de 3,900. Está más de 3,800. ¿Qué Grande es? para edad gestacional. Grande para la edad gestacional. ¿Alguien no entendió? Ya entendí. Los números que están indicados. Percentil 10. 40 igual. Si pesa menos es PEG. Bajo no, PEG. Si es más del 90 es grande para la edad gestacional. ¿Ya? Bien. Igual con el masculino. Ahora, el MINSA, que le ha pasado su delegada, es igual, solamente que los pesos varían. ¿Ya? Por eso es importante saber dónde trabajo. Porque yo tengo que valorar. Estoy en salud, tengo que valorar estas tablas. Si estoy en MINSA, tengo que valorar la otra tabla. ¿Ya? Difiere en que no son iguales. Ahora, la talla puedo aquí valorar también de igual manera en percentiles, igual que el perímetro cefálico. ¿Ya? Entonces, para valorar nuevamente adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional, ¿qué valoro? Percentil 10 a 90, menos del percentil 10 y más del percentil 90. ¿Y qué hago de plus? Administración de las vacunas, ¿no? En este caso se usa lo que es la BCG y la hepatitis B dentro del primer día de nacido. Aparte tengo que sacar lo que es las funciones vitales, la frecuencia cardíaca que va de 120 a 160, la frecuencia respiratoria de 40 a 60, la saturación en la mano derecha. Ojo, esta tabla de aquí yo tengo que memorizar. ¿En qué minuto espero que mi recién nacido tenga saturación de 95? Recién en el minuto 10. No me voy a desesperar en el minuto 4, en el minuto 5. Ojo, tengo que esperar que esté en minuto 10 para esperar que mi recién nacido tenga 95%. La temperatura, igual que todas las edades gestacionales, mantener mayor de 36.5. Como datos extras, hay que tomar en cuenta que las primeras 2 horas de vida el bebé debe ser observado. El periodo de adaptación donde se dan los cambios se puede durar entre 4 horas hasta 6 horas. Si mi recién nacido sigue con taquimia o con algún problema después de las 2-4 horas, este paciente recién nacido va a hospitalizarse y hay que buscar la causa. Si hay un factor de riesgo para el recién nacido, la atención debe ser con 2 personas. Si no hay factores de riesgo, la atención inmediata solo es con una persona. ¿Ya? Esta es la bibliografía sacada de lo que es los libros de neonatología de Leibery y la norma técnica de salud neonatal del Ministerio de Salud. ¿Alguna duda, chicos? En termorregulación, el bebé se enfría porque tiene una gran superficie corporal. La mayor superficie está en la cabeza, por eso siempre voy a iniciar secando la cabeza y después el cuerpo. Recuerden de que no hay madurez cutánea, recién se alcanza a las 2 semanas de vida. La postura corporal generalmente es en cuadriflexión, esto va a disminuir el área superficial. El recién nacido no hace vasoconstricción y la temperatura corporal se tiene que mantener mayor de 36.5 hasta 37.5. Las pérdidas de calor, esto sí son preguntas a repetición de exámenes. Convección, radiación, evaporación y conducción. ¿Qué significa conducción? 2 cuerpos en contacto, ¿ya? 2 cuerpos en contacto. Ejemplo, agarro mis mantas y mi pañal y lo precaliento porque va a tener contacto directo con el recién nacido. Entonces, esta es una forma de prevenir la pérdida por conducción. El bebé, los pañales fríos, las mantas que no están calentadas, va a tener pérdida de calor. ¿Por qué? Por conducción. Radiación. Pérdida de calor por 2 cuerpos a distancia. ¿Cómo puedo evitar esto? Prendiendo mi incubadora, generando de que la incubadora y las paredes no esté caliente. Si no está caliente va a haber una pérdida de calor por 2 cuerpos a distancia. Eso es radiación.
Convección por pérdida de calor entre un sólido y un fluido cuando bañamos al recién nacido o cuando dejamos las ventanas abiertas. Acuérdense, convección de vientos. Abro la ventana, viento, pérdida de calor. ¿Cómo lo evito? No bañando al recién nacido y cerrando las ventanas y las puertas. ¿Ya? Y el último, en la convección, por ejemplo, también, ¿qué es lo que pasa? Estoy en mi salón, en la selva, abro las ventanas, pérdida de calor por convección. Y el último, que es evaporación. Entramos a la ducha, sale el vapor. ¿Cómo nos evitamos eso? Secándonos, ¿no? En el recién nacido, la evaporación, ¿cómo se evita? Secando al recién nacido, ¿ya? Secándolo. Entonces, en conclusión, tengo 4 pérdidas de calor. Conducción, 2 cuerpos en contacto. Radiación, 2 cuerpos a distancia. Convección, sólido y fluido. Las ventanas, no bañar. Y evaporación, secando, ¿ya? Secando al recién nacido. Por porcentaje, evaporación 16%, convección 37%, conducción 4% y radiación 43%. La temperatura se tiene que mantener mayor de 36, 36.5. Cuando baja de 36 estamos hablando de hipotermia. 35.9, 32 moderada hipotermia y menos de 32 severa hipotermia. ¿Cuál es la diferencia entre los neonatos prematuros y los a término? Que la reserva de grasa total está muy disminuida en el prematuro, la relación superficie-peso está incrementada, el espesor de la piel está muy disminuida y los mecanismos de termorregulación están inmaduros. Por eso en estos recién nacidos inmediatamente tengo que colocarlos en sus bolsitas, ¿ya? Para no perder lo que es la pérdida de calor por lo mismo que son prematuros. Voluntarios. Recién nacido, mujer de 36 semanas con peso de 2 kilos. Por favor, me pones los diagnósticos. Siguiente. Segunda. Recién nacido de 40 semanas con peso de 4 kilos 100. Tercera. Recién nacido de 39 semanas con peso en nacimiento 1900. Colocamos los diagnósticos, por favor. No sé cómo se ve saber que lo tengo chiquito. Pero no te dan la semana gestacional. Nacido ¿qué es? Mujer. ¿De cuántas semanas? 36 semanas. Prematura. Veja. ¿Qué más es? Bajo peso. ¿Qué más puedo colocar de diagnóstico? Muy bien. Descartar trastorno metabólico. Muy bien. Pasamos a la segunda. Uno, ¿qué es? Recién nacido a término. ¿Qué es? Mujer. El peso no colocado, el grande. Eso es lo más importante. Grande para la edad gestacional. No existe elevado. 2.
hipoglicemia, ¿ya? Entonces yo tengo que valorar completo al recién nacido, todos los diagnósticos. En este caso fue bajo peso, en el segundo caso fue macrosómico y en el tercer caso fue bajo peso, ¿ya? En los tres tengo que descartar trastorno metabólico. ¿A qué hora le saco el HGT? A las 2 horas, ¿ya? Le saco el HGT a las 2 horas. ¿Existe elevado peso? No existe elevado peso, ¿ya? Chicos, 5 minutos, 10 minutos